Stephen Hawking es el científico más famoso del mundo. Se ha propuesto responder a la mayor pregunta de todas. ¿Cómo llegó a existir todo lo que hay en el universo? Si hallamos la respuesta, podremos conocer la mente de Dios. El objetivo de Hawking es trazar un plano del universo, pero a la vez tiene que luchar contra la enfermedad que le dejó paralizado y que está avanzando. ¿Podrá desvelar el secreto de la creación antes de que se le acabe el tiempo? Ciencia al desnudo, el universo de Hawking. Stephen Hawking es uno de los mayores pensadores de todos los tiempos. Se ha propuesto entender el momento de la creación, es decir, cuando nació el universo. Hace 20 años escribió un libro sobre ese tema que se convirtió en uno de los más vendidos. En él prometía que llegaría a una teoría tan poderosa que explicaría todos los misterios del cosmos. ¿Por qué empezó la vida en el universo? ¿Acabará algún día? Una teoría del todo. Nos estamos acercando a la respuesta a la antigua pregunta: ¿por qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? Su determinación por encontrar respuestas le ha mantenido vivo mucho más de lo que cualquier doctor predijo. Stephen tiene una tremenda determinación para resolver los problemas del universo. Y yo creo que ese es uno de los factores clave que le ha mantenido vivo todos estos años. Pero vive su vida en un tiempo prestado. La idea de que la vida de mi padre iba a ser corta siempre estaba presente. Creo que lo pensábamos cada día. Hawking no descansará hasta desvelar el secreto de cómo se originó el universo. Mi objetivo es simple. Quiero la comprensión total del universo. ¿Por qué es como es y por qué existe? Stephen Hawking nació en 1942 y siempre le fascinó el mundo que le rodeaba. Cuando era un niño sano, se preguntaba de dónde venían las estrellas. Al llegar a la adolescencia, quería descubrir de dónde venía el universo. En los 60, los científicos aún tenían que responder a esa pregunta. Muchos creían que nuestro universo no tenía principio, que era eterno y constante. Pero una nueva teoría ganó terreno. Todo lo que hay en nuestro universo surgió de la explosión de un diminuto punto, como un castillo de fuegos. Los científicos lo llaman el Big Bang. Pero, ¿cómo pudimos pasar de repente de ser nada a ser todo en un único momento de creación? Con tan solo 20 años, la primera misión de Stephen Hawking es descubrirlo. En 1962 empieza su doctorado en la Universidad de Cambridge, donde está impaciente por probarse a sí mismo, como nos cuenta su viejo amigo Kip Thorne. Poco a poco, Stephen empezaba a forjarse una reputación en aquella época, pero entonces no era del todo evidente que al final acabaría superándonos a todos. Pero en aquella época, Hawking empezó a notar que sus movimientos eran más torpes. Tras una visita al hospital, le dieron el alarmante diagnóstico. Los médicos descubrieron que tenía esclerosis lateral amiotrófica o ALS. La enfermedad atrofiaría sus músculos. En poco tiempo estaría completamente paralizado. Y en 2 años moriría. Hawking solo tenía 21 años. Su sueño de desentrañar los misterios del universo se desplomaba a su alrededor. Me acababan de diagnosticar ALS y no sabía si viviría lo suficiente como para acabar mi doctorado. Fue el periodo más duro de su vida, tal y como nos cuenta su hija Lucy Hawking. Estaba muy triste y muy deprimido.
Tenía que decidir el tema para su doctorado, pero no le veía ningún sentido a continuar. Creo que lo veía todo negro e imposible. Pero entonces Hawking conoció a la madre de Lucy y se enamoraron, a pesar de su sentencia de muerte. Para él, prometerse y casarse con ella fue como el punto decisivo. Fue el acontecimiento que le cambió y le dio esperanza. Decidió que iba a seguir adelante. Hawking se propuso descubrir el origen del universo antes de que se le acabara el tiempo. ¿El universo tiene realmente un principio o un final? Y si es así, ¿cómo son? Los científicos siguen sin creer que algo pudiera salir de la nada, como predice el Big Bang. Hawking quiere descubrirlo. Su primera oportunidad llega en 1965, cuando asiste a una conferencia del brillante matemático Roger Penrose. Hawking escucha algo que atrae su atención. Stephen estaba entre el público, al fondo de la sala, y no dejaba de hacer preguntas pertinentes y complicadas. Penrose sugiere algo asombroso. En el espacio hay un agujero donde desaparecen cosas enormes. Si la materia desaparece en la nada, puede que también aparezca de la nada. Aquel podía ser el primer paso de Hawking para demostrar el Big Bang. Pero, ¿cómo podía haber un agujero en el espacio? Puede que la respuesta se encuentre en la gravedad. La teoría general de la relatividad de Einstein dice que la gravedad no es solo una fuerza de atracción, sino que hace que el espacio se curve. Pedro Ferreira, físico de la Universidad de Oxford, estudia el impacto de la gravedad en el universo. Einstein se dio cuenta de que la gravedad no era la fuerza que actuaba entre dos cuerpos. Era algo mucho más elegante y hermoso. Einstein se imaginó el espacio y el tiempo como un tejido. Los planetas y las estrellas están posados sobre el tejido creando hondonadas. En un ataque de genialidad, se dio cuenta de que la gravedad no era una fuerza, sino las depresiones del tejido. Y esas depresiones atraen los objetos hacia ellas. Vamos a imaginarnos que esta capa elástica es el espacio. Estas bolas de cristal que tengo en la mano serán los planetas y las estrellas. Si colocamos un planeta o una estrella en el universo, creará una hondonada. Y cuanto más grande sea el objeto, más grande será la hondonada. Imagínense que la Tierra es esta moneda y que la dejo deslizarse alrededor del Sol. Girará formando una órbita. Lo que hace es seguir la naturaleza deformada del tejido del espacio. Eso es la gravedad, y es lo que Einstein averiguó. Así que lo que nosotros experimentamos como gravedad realmente es la curva del espacio-tiempo alrededor de nosotros. La teoría de la relatividad nos obliga a cambiar nuestras ideas del espacio y el tiempo. Cuando ese tejido se estira hasta el punto de ruptura, ocurre algo espectacular. Se abre un agujero en el espacio. Un agujero que puede hacer que desaparezcan cosas. Esta serie de acontecimientos empieza cuando una estrella muere. Primero, empieza a plegarse en sí misma, haciéndose más pequeña y densa. La muerte de una estrella 20 veces más grande que el Sol tiene un efecto drástico en el tejido del espacio-tiempo. Imagínense lo que significa en cuanto al tejido del espacio-tiempo. Es como si presionaras con muchísima fuerza, tan fuerte que acaba casi rompiéndose. La depresión es tan profunda que nada puede ascender, ni siquiera la luz. Este fenómeno se conoce como agujero negro.
Si una estrella es lo suficientemente grande, se plegaría en un diminuto punto increíblemente denso, que crearía una depresión en el espacio tan profunda que si un objeto intentara pasar por ella, se lo tragaría. Se lo tragaría hasta el fondo. Eso es un agujero negro. Roger Penrose descubrió que el centro de un agujero negro es un punto de gravedad pura. Se conoce como singularidad. Dentro de un agujero negro hay algo que va contra las leyes de la física tal y como las entendemos. Hablando claro, una singularidad es donde el espacio y el tiempo llegan a su fin. Una singularidad es como un desagüe, un agujero en el espacio. Todo lo que cae en él desaparece. Hawking se pregunta si podría ocurrir lo contrario. Según la teoría del Big Bang, todo el universo nació de repente de la nada. ¿Podría ser ese agujero la clave para explicar cómo ocurrió? En un momento de genialidad, vio la solución. Es elegantemente simple. Pronto me di cuenta de que si se invertía la dirección del tiempo en el teorema de Penrose, el desmoronamiento se convertía en expansión. En lugar de absorberlo todo, un agujero negro invertido explotaría en una fuente de espacio, materia y tiempo. Tal y como predice la teoría del Big Bang. Ante un mar de escepticismo, Hawking demostró que el universo apareció de la nada. Nació del interior de una singularidad. El debate había acabado. El universo debía tener un principio en el tiempo, y Penrose y yo lo demostramos basándonos en la teoría de la relatividad de Einstein. Hawking averiguó el origen del tiempo, pero no el modo de pararlo. Tenía 26 años y la enfermedad había avanzado hasta los músculos de las piernas. Ya no podía caminar. Pero su cerebro estaba vivo y lleno de preguntas. Hawking sabía que el momento de la creación había ocurrido, pero aún no sabía qué fue lo que provocó el nacimiento de la explosión. Ese resultaría ser su mayor desafío. ¿Podría encontrar la respuesta antes de que el cuerpo le fallara? Stephen Hawking ha descubierto dónde empezó el universo. En un diminuto agujero en el espacio, conocido como singularidad. Esto explotó en el Big Bang y creó todo el universo. Pero aún no entiende qué fue lo que hizo que explotara. ¿Por qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? Para hallar el origen del universo, Hawking utilizó la teoría general de la relatividad de Einstein. La relatividad explica cómo la gravedad actúa sobre los objetos grandes como las estrellas y los planetas. Pero cuando el universo nació, era más pequeño que un átomo. Así que para entender cómo creció, se necesita la teoría de lo más pequeño, la mecánica cuántica. El problema es que los átomos son impredecibles, no siguen las ordenadas reglas de la gravedad. Las teorías de la relatividad general y la mecánica cuántica son incompatibles. Por desgracia, se sabe que estas dos teorías son contradictorias. Las dos no pueden ser correctas. En el Centro de Vuelo Espacial Goddard, en la NASA, Kim Weaver estudia el conflicto entre las teorías. En cierto modo, esta bola puede representar la tensión o la batalla que existe entre la relatividad general y la mecánica cuántica o la física cuántica. La superficie es suave. Representa una gran escala. La relatividad general o la gravedad actúa a una escala enorme y podemos predecir qué va a pasar basándonos en las ecuaciones. Pero si hacemos un zoom en el mundo cuántico, todo es caótico y las leyes a gran escala no pueden aplicarse.
Antes pensábamos que los electrones orbitaban alrededor del núcleo de un átomo, como los planetas alrededor del Sol. Pero ahora los científicos saben que los electrones aparecen y desaparecen al azar. Incluso pueden estar en más de un sitio al mismo tiempo. Normalmente la gravedad no desempeña ningún papel en ese caótico mundo. Pero en el momento del Big Bang había una enorme cantidad de materia junta en un diminuto espacio. Así que la gravedad debió de tener un papel. Lo que se ha propuesto hacer Stephen Hawking es unir estas dos ideas de la relatividad general y la mecánica cuántica en un todo unificado. Quiere combinar las dos teorías en una teoría del todo, para averiguar qué fue lo que desencadenó el momento de la creación. Si hallamos la respuesta a eso, sería el triunfo máximo de la razón humana. La teoría del todo es el santo grial de la física teórica. Durante siglos ha desafiado a las grandes mentes, y nadie ha podido averiguarla. En 1971, Hawking se encontró con un enorme obstáculo en su búsqueda. Estaba en medio de una batalla con la enfermedad que le estaba debilitando los músculos del cuerpo. Se había extendido hasta las manos. Ya no podía escribir. Aquella fue la gran transición, y no cuando perdió la habilidad de andar. Porque cuando un físico hace una investigación, lo principal es ser capaz de escribir ecuaciones y mirarlas fijamente. Pero ya no podría hacerlo. Tendría que hacer todos los cálculos en la cabeza. Era un enorme desafío. Pero Hawking había vivido más de lo que cualquier médico había predicho. Estaba acostumbrado a vencer los pronósticos. Su búsqueda de la teoría del todo le inspiró para seguir luchando. Hawking sabe que las teorías de la gravedad y de la mecánica cuántica entran en conflicto en el Big Bang. Pero cree que también lo hacen en el interior de un agujero negro. Es decir, cuando una enorme cantidad de materia se prensa en un diminuto punto. Así que vuelve a centrarse en los agujeros negros. Si consigue unir ahí las dos teorías, podrá entender el Big Bang. La relatividad dice que en los márgenes de un agujero negro no puede existir nada, que lo arrastra todo. Pero la mecánica cuántica dice que el espacio nunca está vacío. Está lleno de diminutos pares de partículas. Para nosotros, el espacio está esencialmente vacío. Y está vacío cuando lo miramos. Parece estarlo, pero a un diminuto nivel no lo está. De hecho, está lleno de partículas virtuales que nacen y se aniquilan unas a otras todo el tiempo. Las ondas de energía del espacio crean partículas diminutas. Cada partícula tiene una antipartícula, una de energía positiva y la otra de energía negativa. Estas parejas aparecen, pero después colisionan y se destruyen entre ellas. La mecánica cuántica estaba muy consolidada, pero nadie sabía cómo actuaba en una escala mayor como la del universo. Ahí es donde Stephen tomó las dos teorías y dijo: voy a jugar con esto en mi mente. ¿Cómo funciona? Si coloco un par cerca de un agujero negro, ¿qué ocurre? Para desentrañar los secretos de un agujero negro, Hawking debía descubrir qué les ocurre a estas partículas. A los 28 años, su cuerpo se estaba consumiendo, pero su mente no le abandonaba nunca. Y llegó la inspiración. La respuesta se encontraba en el hecho de que las partículas son positivas y negativas. Hawking descubrió algo fascinante. Cuando un par de partículas como este aparece cerca del horizonte de eventos de un agujero negro, la energía negativa cae en el agujero negro, pero la energía positiva se escapa como radiación. El agujero negro arrastra a la partícula negativa, pero la partícula positiva tiene la suficiente energía para evitarlo. Se libera como una partícula de radiación. Hawking ha demostrado que los agujeros negros emiten calor y que estas partículas de energía positiva son la causa. Esto se conoce como radiación de Hawking.
La revelación de que algo podía escapar del agarre de un agujero negro impresionó al mundo. Cuando di a conocer los resultados de mis cálculos, fui recibido con incredulidad. Por definición, se supone que los agujeros negros no emiten nada. Hawking demostró que mientras la gravedad atrae a la partícula negativa, la mecánica cuántica deja que la partícula positiva escape. Las dos teorías podían funcionar juntas. Es lo más cerca que nadie ha estado de una teoría del todo. Pero todo esto es teórico. Nadie había visto nunca indicios de un agujero negro. Entonces, en 1971, un científico de Canadá observó algo en el espacio que emitía una poderosa señal de rayos X. Parecía el núcleo de una estrella extinguida. Los cosmólogos de todo el mundo se preguntaron si podría ser un agujero negro. La llamaron Cygnus X1. Stephen Hawking estaba fascinado. Hizo una apuesta poco común con su colega físico Kip Thorne. Esta es la apuesta que hice con Stephen. Considerando que Stephen Hawking ha invertido tanto en los agujeros negros y desea un seguro, y considerando que a Kip Thorne le gusta vivir peligrosamente, Stephen Hawking apuesta un año de suscripción a Penthouse a que la Cygnus X1 no contiene ningún agujero negro. Esto se firmó en 1974. Yo había trabajado mucho en los agujeros negros, cosa que no serviría de nada si resultaba que no existían. Pero al menos tendría el consuelo de ganar la apuesta. Los científicos creen que la Cygnus X1 fue en su momento 40 veces más grande que nuestro Sol. Los datos mostraban que después se había contraído 5 veces su masa, pero su fuerza de gravedad era enorme. Solo podía ser un agujero negro. Sentimos una enorme euforia. Aquellas cosas que estábamos estudiando existían realmente. Y Kip Thorne ganó la apuesta. Gané una suscripción de un año a la revista Penthouse. No olviden que aquello fue en los años 70. Ahora a lo mejor no sería políticamente correcto. Las teorías de Stephen Hawking se basaban en la existencia de los agujeros negros. La Cygnus X1 había demostrado que existían. Stephen Hawking busca unir dos lados opuestos de la ciencia moderna, la relatividad general y la mecánica cuántica. Si lo consigue, hallará la teoría del todo, una ecuación que podría revelar el plan subyacente del universo. Podría incluso explicar cómo aquella explosión dio lugar a la vida. Para hallarla, Hawking necesita reconstruir una explosión que se detonó hace 14.000 millones de años. El Big Bang. Pero, ¿cómo? Su punto de partida es una asombrosa predicción. Los agujeros negros explotan. Y, en cierto modo, se parecen mucho al Big Bang. Así que la pregunta de Hawking es: ¿podría salir algo de un agujero negro cuando explota? Si se parece al Big Bang, ¿podría soltar una cantidad enorme de partículas altamente cargadas como ocurrió al principio del universo? Si entendemos cómo los agujeros negros crean las partículas, podremos entender cómo el Big Bang creó todo el universo. Podría ser una versión a pequeña escala del momento de la creación. Pero todo esto es teórico. Nadie sabe si los agujeros negros explotan. Ahora, por primera vez, podremos ver cómo ocurre. El 11 de junio de 2008, la NASA lanzó un telescopio de tecnología punta llamado Fermi. El telescopio buscaría en la enorme extensión del espacio el último suspiro de un diminuto agujero negro. Steven Reed es el científico principal. Lo que buscamos es un objeto diminuto, microscópico, no mucho más grande que un protón, como el centro del núcleo.
Sin embargo, parece que brilla como el objeto más resplandeciente de todo el espacio. Pero la búsqueda de Fermi de estos agujeros negros no es sencilla. Cuando una estrella explota, libera una avalancha de rayos gamma que puede cubrir la explosión de un agujero negro. Si pudiéramos ver a través de los rayos gamma, así es como veríamos el cielo. Nosotros esperamos ver el agujero negro al final de su vida, cuando explote. Y eso podría pasar en cualquier punto de esta imagen. ¿Por qué es tan interesante? Pues porque en una de esas contribuciones podría ser cuando el agujero negro produzca la radiación de Hawking. El equipo de Rich sigue buscando la explosión de un agujero negro provocada por la radiación de Hawking. Estos sucesos son extraños, pero la recompensa es enorme, así que la búsqueda continúa. Mientras Fermi busca pistas para averiguar cómo comenzó el universo, Hawking ha desvelado un misterio que podría desbaratar su búsqueda de la teoría del todo. Justo después del Big Bang, algo extraño le ocurrió a la gravedad. Por alguna razón, cambió la velocidad de repente y se hizo más débil. Algo que fue crucial para nuestra existencia. La gravedad es la fuerza menos entendida de la naturaleza. Es mucho más débil que las otras fuerzas. Tomemos como ejemplo el electromagnetismo. El electromagnetismo es la fuerza que rompe el cielo cuando hay tormentas violentas. También es la que mantiene unidos los átomos de todo lo que nos rodea. Los científicos creen que en el momento del Big Bang, el electromagnetismo y la gravedad tenían la misma fuerza. Conforme el universo se expandió, la gravedad se debilitó de manera espectacular. Sean Carroll es un cosmólogo que estudia la gravedad en el momento del Big Bang. La gravedad es algo que notamos cada día. Cuando tiramos cosas, cuando luchamos contra ella para subir escaleras o para movernos, parece una fuerza poderosa y muy importante en nuestras vidas. Lo misterioso es que la gravedad no es tan fuerte como pensamos. Si cojo algo muy pequeño, como este juego de llaves, y lo tiro, podría destruir algo que estuviera muy abajo. Sin embargo, algo tan pequeño como este imán puede ser más poderoso que la gravedad, porque las fuerzas eléctrica y magnética son intrínsecamente más poderosas aquí. Un diminuto imán puede superar la fuerza de la gravedad que ejerce toda la Tierra. Nadie sabe por qué después del Big Bang la gravedad varió la velocidad y se hizo más débil. La teoría del todo de Hawking debería revelar el funcionamiento interior del universo, pero no puede explicar esto. Hay algo que no funciona. Pero se ha propuesto intentar resolverlo. Ahora tiene a las mejores mentes del campo trabajando con él, aunque solo unos pocos miembros de su círculo íntimo pueden entenderle cuando habla. Con mucho esfuerzo tiene que dictar sus trabajos científicos. El proceso es lento, pero está haciendo progresos. A su familia le preocupa que se esté exigiendo demasiado. Continuamente pasábamos un miedo terrible cuando algo iba mal, cuando empezaba a ahogarse o a toser. Cuando cogía una infección, pensábamos que no lo superaría. Nunca sabíamos qué iba a pasar después. Entonces, en 1985, durante un viaje a Ginebra, Suiza, ocurrió la tragedia. Con 44 años, Hawking sufrió un colapso debido a una neumonía. Una traqueotomía de urgencia le salvó la vida, pero acabó con sus cuerdas vocales. Incapaz de hablar y totalmente aislado del mundo, Hawking cayó en su propio agujero negro.
A casi 10.000 kilómetros de distancia, en Lancaster, California, el diseñador de software de comunicación, Will Walters, recibió una llamada urgente de un amigo hablándole de un nuevo cliente. Me dijo que era un profesor de física de Cambridge. Y yo le dije, vaya, parece Stephen Hawking. Y me dijo, no estoy autorizado para decírtelo. Y yo le contesté, mira, si es él, le daré lo que necesite. Hawking era capaz de realizar un pequeño movimiento con sus dedos, así que podía usar un botón. Walters diseñó un ingenioso sistema que ayudaba a predecir las palabras que Hawking usaría. He elegido la letra B, y ahora voy a elegir la palabra negro. Y ahora, en el caso de Stephen, la palabra negro casi siempre irá precedida de la palabra agujero. Ahora, si quiero hablar, solo tengo que pulsar hablar, aquí. Radiación de agujero negro. Walters envió la máquina a Hawking y así nació la voz que conocemos hoy en día. Me gusta mi voz, aunque tenga un acento estadounidense. Hawking volvió a Cambridge y clic a clic siguió adelante con su trabajo. Contrató a un equipo de estudiantes licenciados para ayudarle con los cálculos. Le habían dado otra oportunidad para resolver la teoría del todo. Y estaba más decidido que nunca. Stephen Hawking ha pasado 3 décadas intentando descubrir una teoría del todo. Una poderosa serie de leyes que gobierne todo el universo, desde la más diminuta partícula hasta la galaxia más grande. Ha sido el santo grial de los físicos teóricos durante más de un siglo. Con mucho trabajo, Hawking ha sembrado el terreno para su teoría, pero puede verse superado en la línea de meta por una nueva y radical teoría, la teoría de cuerdas. Uno de sus arquitectos es el físico Michael Green. Representa un cambio tan profundo en nuestro modo de ver el universo, tanto a gran escala como a escala diminuta, que debería tener todo tipo de repercusiones. La teoría de cuerdas podría ser incluso una candidata para la teoría del todo. Unifica todas las cosas del universo, desde átomos hasta estrellas, desde planetas hasta personas, porque todos están hechos del mismo ingrediente, cuerdas. Las cuerdas son los cimientos de todo lo que vemos a nuestro alrededor. Todo el universo es una enorme malla de vibrantes cuerdas. Todos estamos hechos de cuerdas y nos movemos en un espacio-tiempo fibroso. Todo es fibroso. Para describir correctamente nuestro universo mediante la teoría de cuerdas, se necesita algo increíble. El mundo que vemos a nuestro alrededor está hecho de 3 dimensiones espaciales: anchura, altura y longitud. Sin embargo, Green y sus colegas creen que estamos rodeados por al menos 9 dimensiones. Esto puede sonar a ciencia ficción, pero Green cree que estas extradimensiones están ocultas a nuestra visión. Obviamente no vemos esas extradimensiones en nuestra vida diaria, porque son muy pequeñas y no pueden observarse directamente. Green colaboró en esta teoría con el físico de Caltech, John Schwartz. Tenemos la idea de que vivimos en este mundo de 3 dimensiones, pero puede que haya más dimensiones. Pero, ¿cómo puede haber dimensiones sin que las hayamos notado? Esto es una línea, que es un objeto unidimensional. Pero si lo giramos, podemos ver que es una hoja de papel enrollada, que es un mundo tridimensional. Como vemos, tiene un interior, y si colocamos una hormiga aquí, puede moverse en 3 direcciones. Así que la hormiga lo ve como un mundo tridimensional. Las extradimensiones solo se revelan si, como esta hormiga, se es lo suficientemente pequeño como para verlas. Schwartz cree que estas extradimensiones están enrolladas en sí mismas. Están enrolladas formando diminutos nudos tan pequeños que no podemos verlos. Pero el hecho de que no las podamos ver no significa que no tengan un profundo efecto en el universo en que vivimos.
Schwartz y Green creen que estas extradimensiones explican por qué la gravedad es tan débil. Creen que en el momento del Big Bang la gravedad era muy fuerte, pero después el universo se expandió. La gravedad se dispersó en las extradimensiones, debilitándose. Esta explicación acaba con el último escollo de la teoría del todo. Tomemos como ejemplo una analogía en la que la gravedad sería como la música. Cuando estoy cerca está muy alta, pero cuando me alejo, el volumen baja. La música se dispersa en varias direcciones y al hacerlo se debilita. Aquí la música es casi inaudible porque se ha dispersado por todo el espacio. Ahora imagínense que en lugar de la música estamos hablando de la gravedad. E imagínense que hay extradimensiones en el espacio, extradimensiones en las que la gravedad puede dispersarse aún más. Más dimensiones en el espacio significan más direcciones a las que dispersarse, cosa que hace que la gravedad se debilite aún más. La teoría de cuerdas explica cómo existe el universo que vemos hoy en día. Después del Big Bang, el universo se expandió y la gravedad se dispersó en estas diminutas extradimensiones, debilitándose. La debilitación de la gravedad es lo que evita que el universo vuelva a plegarse en sí mismo. Es la pieza que le faltaba a Stephen Hawking en su búsqueda de la teoría del todo. Reconoció que la teoría de cuerdas de Green era la mejor aspirante para explicar cómo se originó el universo. La relación de Stephen Hawking con la teoría de cuerdas es muy intrigante. Creo que la admira, pero no se la llega a creer. Sus ideas han tenido una enorme influencia en las cosas que han ocurrido en la teoría de cuerdas. Y con un poco de suerte, la teoría de cuerdas también ha tenido algo de influencia en sus ideas. Nosotros creemos que hay una teoría fundamental que describe las dimensiones que se enrollan hasta ser tan pequeñas que no podemos verlas. Pero no creemos que esas dimensiones escondidas afecten a las cantidades físicas como la gravedad. El problema es que no se ha demostrado nada de eso. La teoría de cuerdas y las extradimensiones solo existen en el papel, como muchos de los descubrimientos de Hawking. No hay pruebas. Aunque eso puede estar a punto de cambiar. Puede que los primeros momentos del universo se revelen pronto. Este es el laboratorio CERN en Ginebra, Suiza, hogar del Gran Colisionador de Hadrones, el mayor experimento jamás construido. Muy por debajo de la superficie, los científicos están intentando recrear las condiciones que ocurrieron justo después del Big Bang para revelar cómo se originó todo lo que nos rodea. Los científicos buscarán pistas para averiguar qué ocurre en un entorno altamente cargado, como el que siguió al instante de la creación. Es el momento que tanto tiempo lleva esperando Stephen Hawking. Los científicos dispararán las partículas subatómicas en direcciones opuestas. Las partículas viajarán casi 30 kilómetros, acelerándose hasta alcanzar casi la velocidad de la luz. Y entonces chocarán las unas con las otras con una fuerza billones de veces más potente que la dinamita. Esta colisión de alta energía producirá unas partículas similares a las que surgieron tras el Big Bang. Esto debería revelar los ingredientes clave del universo y, posiblemente, ayudar a conseguir la receta. El gran acelerador de partículas nos llevará lo más humanamente cerca al momento de la creación. Y con un increíble toque 1-2, podría demostrar que tanto la teoría de cuerdas como Stephen Hawking están en lo cierto. La teoría de cuerdas predice que estamos rodeados de diminutas extradimensiones. Estas extradimensiones retienen gravedad. Si esto es cierto, una colisión de partículas en una pequeña región podría provocar una gravedad ultrafuerte.
Esto provocaría que la materia se plegara en sí misma, creando un mini agujero negro, tal y como Hawking predice. Por lo tanto, más que una máquina de Big Bang, el colisionador podría convertirse en una fábrica de agujeros negros. El agujero negro podría crecer, porque con el paso del tiempo atraería material hacia él. Podría absorber las moléculas de la atmósfera y así su masa crecería. No sé lo que podría ocurrir en ese caso, pero eso significa que el experimento tiene que estar bien controlado. Los investigadores creen que es teóricamente posible que se creen mini agujeros negros a un ritmo de 1 por segundo. Hay gente que cree que un solo agujero negro podría tragarse la Tierra. Es un pensamiento aterrador. Los científicos del CERN, sin embargo, tienen fe en Stephen Hawking. Hawking cree que los pequeños agujeros negros se evaporarán, que se consumirán casi instantáneamente, iluminándose como un árbol de Navidad. Producirán pequeños agujeros negros que primero irradiarán, después se descompondrán y acabarán desapareciendo. Según predijo Stephen Hawking hace muchos años, será algo muy emocionante. Si los agujeros negros aparecen, se revelará el secreto de por qué la gravedad se debilitó después del Big Bang, las diminutas extradimensiones del espacio. Si encuentran pruebas de extradimensiones me quedaré estupefacto. Sería algo extraordinario, porque por fin habríamos demostrado que el espacio tiene más de 3 dimensiones, algo fundamental. Un fallo en la compleja maquinaria retrasó la gran salida hasta finales de 2009. Incluso entonces, podría costar años revisar todos los datos para demostrar la existencia de extradimensiones y diminutos agujeros negros. Tras pasar casi medio siglo buscando una teoría del todo, Hawking necesita vivir para poder ver la culminación del trabajo de su vida. Así que, de nuevo, se enfrenta a una lucha contra el tiempo. Hay motivos para sentirse cautelosamente optimistas de que podríamos estar cerca del final de la búsqueda de la máxima ley de la naturaleza, aunque se necesitará mucho más trabajo. Pero Stephen Hawking no puede permitirse la espera hasta obtener los resultados. Está avanzando con rapidez, trabajando en una mejora de la misma teoría del Big Bang. Si el Big Bang ocurrió una vez, ¿podría haber ocurrido otra vez? ¿Y otra? ¿Y otra? Si fuera cierto, ¿podría haber otros universos más allá del nuestro? Bienvenidos al multiverso. Hawking ha contribuido en el trabajo sobre este tema de Bernard Carr. Creo que Stephen no estará satisfecho hasta que entienda no solo este universo, sino cualquier otro universo que haya ahí fuera. Hawking cree que podemos pensar en nuestro universo como si estuviera contenido dentro de una burbuja. Una burbuja rodeada de otras burbujas, cada una con su propio universo. A lo mejor hay todo un multiverso de burbujas en el que nuestro universo es solo una de ellas. Y nosotros solo somos una diminuta mancha en una de esas burbujas. Algunas burbujas son grandes, algunas son pequeñas. Pueden aparecer muchas burbujas pequeñas y después desaparecer de nuevo, pero algunas podrían crecer hasta un tamaño en el que estuvieran seguras de no volver a desaparecer. Así que nosotros somos solo una de las muchas burbujas que sobrevivió. Pero si hay muchas burbujas, sea lo baja que sea la probabilidad de sobrevivir, habiendo millones de ellas, es obvio que debe haber vida y complejidad en algún lugar. Es una idea increíble. Si vivimos en un multiverso que puede contener otras formas de vida, ¿podemos esperar poder contactar con nuestros vecinos? Es muy difícil averiguar cómo podríamos viajar de un universo a otro.
La gente ha hablado de la posibilidad de viajar en el tiempo, o de agujeros de gusano que podrían conectar los diferentes universos. Es concebible que eso sea posible, pero puede que seamos demasiado optimistas. Entonces, ¿llegaremos a saber algún día si esos universos existen? Y si es así, ¿cómo serán? Puede que pase mucho tiempo antes de responder a esas preguntas. Puede que nunca podamos responder, pero lo importante es la búsqueda. Y Stephen es una de las personas que la están liderando. Stephen Hawking es todo un luchador. Se ha enfrentado a los mayores misterios del universo y los ha descifrado. Averiguó el nacimiento del universo. Obligó a que las dos caras de la ciencia moderna se unieran para demostrar que era posible escapar de un agujero negro. Un logro que ha reflejado en su batalla contra la enfermedad. Lo que mejor he aprendido de mi padre es que si te caes en un agujero negro, no debes rendirte porque se puede salir de él. Eso es claramente lo que ha hecho con su vida. Hawking ha sobrevivido más de 40 años a su sentencia de muerte para convertirse en uno de los mayores supervivientes de esclerosis lateral amiotrófica del mundo. Pero aún le quedan preguntas. Y la simple ecuación tan poderosa que puede describir toda la existencia aún se le escapa. Las agallas y la tenacidad de Stephen han contribuido a que siguiera enérgicamente mucho más de lo que nadie esperaba. Yo creo que dentro de 20 años seguirá por aquí trabajando en esto. Stephen Hawking está más decidido que nunca a averiguar una teoría del todo definitiva para nuestro universo.